Yo lo que decía es que la agudeza visual de cerca necesaria para leer en forma binocular, en los niños, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores, la agudeza visual de la letra normal del diario, de un libro de letra mediana, no pasa de 20-40. Es una agudeza mucho menor que la que se exige en la cirugía de catarata. Y encima se agrega la binocularidad, que hace que se pueda leer todavía con menor agudeza visual en cada ojo, porque la agudeza visual binocular, que lo diga Giovanna o Felipe, que la miden sistemáticamente, es 2 líneas aproximadamente, 10 letras más alta cuando se toma binocular que cuando se toma monocular. Entonces, con muy poco efecto de una gota que se aplica en forma binocular, con buena agudeza visual de lejos, se logra que las personas lean cómodamente. También deberíamos tener en cuenta la luz que utilizamos, la personalidad del paciente, cuál es la actividad que va a tener, porque no es lo mismo una persona que se dedica a hacer cosas de precisión, como puede ser un odontólogo o una odontóloga, o que estemos hablando de alguien que es un empresario que se dedica a tener reuniones. Es muy difícil, efectivamente, tal cual estás diciendo, Rafael, medir la agudeza visual cercana. ¿Qué tan real es? Claro, lo que pasa es que eso, ustedes saben que en los estudios clínicos uno se pone los endpoints para cumplir con el resultado y saber si lo pusieron. Entonces, por eso es que hay necesidad de estandarizar, porque en este momento es decir, un comparativo, que eso es lo que se llama una prueba concepto, así de sencillo. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está después? ¿Mejora o no mejora? Y para que yo considere que es efectivo, tiene que mejorar 3 líneas de visión. Y eso lo cogieron al azar, porque no hay nada que diga que con mejorar 3 líneas de visión es un resultado extraordinariamente positivo. Simplemente es que depende lo escogieron de qué línea partís. Claro. Entonces, porque no es lo mismo mejorar 3 líneas cuando estás viendo un J7, sí, claro, que una persona que exacto. Pero bueno, como verán, es un tema bien interesante y por eso quería, la gente que me contactó después de la primera tertulia, creo que esto era como lo principal que quería discutir en esta segunda tertulia, porque queda mucha gente, bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Y quién dice esto? ¿Quién dice lo otro? Incluso, mientras que se me desconectaba el internet y venía, le di un vistazo otra vez al artículo que había compartido con todos ustedes, el del TVST. Y también es muy interesante cómo definen ellos, porque, por ejemplo, dice, miden el equivalente esférico, la verdadera acomodación y la pseudoacomodación, ¿no? Y la verdadera acomodación nada más la mide con la diferencia de dioptrías. De lejos a cerca, lo que te dije. Sí, entonces estamos, pues realmente es eso, acomodación, por mucho que se publique en una revista de la talla de TVST, del IOBS, de Argo, ¿es realmente eso o no? Porque creo que por ahí empieza, porque como hay una plétora de artículos que están empezando a salir con nuevas gotas, etcétera, los diferentes bióticos, que ya sabemos, el de una marca, que es el que está ahí, y me gustaría movernos un poco hacia esto, lo que está disponible ahora en el mercado, porque antes de que entráramos a la grabación, como habrán visto, había uno, el Lens Softening Femtosecond Laser, y fue en el 2014. Pensé que era más reciente, no sé por qué me había quedado la idea mientras que me desconectaba, y esto lo hicieron en Filipinas. Después lo trataron de replicar en otros lugares y por lo visto el ablandamiento del cristalino con láser femtosecond no funcionó muy bien, evidentemente, pero tomando eso en cuenta, hablamos de ablandamiento del cristalino. ¿Alguien de ustedes tiene experiencia con algún producto o con el láser, o algunos de sus colegas, para saber si este famoso ablandamiento del cristalino funciona, sí o no, y por qué? ¿Alguien tiene experiencia? Yo quiero que Rafa
hable al respecto, porque cuando empezamos con nuestro artículo y otro artículo que ya se va a publicar en Ophthalmology Review Reports, que va a salir en el Current Ophthalmology Reports, va a salir sobre una revisión de todos los productos que hay en el mercado. Entonces va a salir, lo revisamos con Rafa, pusimos hasta unos que ni siquiera todavía saben que existen, pero ahí están, y las negociaciones del Microline, el spray, todo eso está en ese artículo. Y Rafa me mostró, pero no quisimos entrar en controversia en el artículo. Rafa me mostró un artículo que no sé, Rafa, si eran coreanos, pero igual eran asiáticos, que demuestran que el ácido, ay Dios mío, ayúdame Rafa, el de Alcon, el de Novartis, el ácido lipoico. Así le metan el éster para que dicen que atraviesa la córnea, no llega al cristalino, y que eso lo demostraron, creo que en un estudio en animales, y obviamente no íbamos a poner algo así pues en nuestro artículo como para no entrar en controversia, y pues igual tampoco era nuestro fin del artículo poner en duda uno u otro, sino pues simplemente mostrar y revisar los productos que están y que van a estar en el mercado. Pero ¿te acuerdas, Rafa, más o menos de qué fue? ¿Por qué decían que no entraba nada si le pusieran el éster? Sí, Felipe, me acuerdo que el ácido lipoico es un lípido y no tiene buena penetración, por eso se esterificó para que penetrara más, pero no tiene buena penetración. El secreto es que las proteínas del cristalino, esto es muy interesante, sobre todo las proteínas del núcleo del cristalino, que ocupa aproximadamente la mitad del espesor del cristalino, son proteínas que fueron sintetizadas durante la vida intrauterina. Y no son proteínas como las de la piel o la hemoglobina de la sangre que se renuevan cada semana o cada 15 días. Son las mismas, no se renuevan. La parte que está adyacente al núcleo del cristalino tiene la misma edad que tenemos nosotros. Y las proteínas de la corteza más superficial son las últimas que se sintetizaron. Entonces es muy interesante que estas propiedades de las proteínas cristalinas, que son simplemente proteínas de membrana como cualquier membrana celular, pero que acumuladas juntas, las cristalinas, tienen la propiedad de ser transparentes. Son proteínas como la hemoglobina, como cualquier proteína, pero tienen la propiedad de ser transparentes. Y tienen una propiedad, y es que no se oxidan fácilmente. Por eso la naturaleza las eligió para que queden dentro del cristalino, que no se renueva toda la vida, sin oxidarse. A pesar de eso, con el tiempo se van desnaturalizando y oxidando, y esto se ha medido en el cristalino in vitro. Entonces ya sabemos que las proteínas se van desnaturalizando, agregando y precipitando adentro del cristalino. Por eso si creemos muchos que viene la presbicia y después viene la catarata. Yo les voy a contar que hace unos años salió una gota de un ácido parecido al lipoico que disolvía la catarata de los perros y los gatos. Y como esa gota se conseguía en el mercado a través de Amazon, yo la compré y pidiendo autorización a un comité de ética la probé durante 6 meses en un paciente que no se quería operar de catarata porque era un miope alto y tenía mucho miedo del desprendimiento de retina. Y probamos en un solo ojo durante 6 meses y no hubo ningún cambio en la catarata ni en la agudeza visual, a pesar de que lo fotografié, y decidimos no publicarlo porque realmente también usar una gota de perros y gatos en humanos es bastante delicado. Tuve que pedir una autorización muy importante. Y un paciente muy buen paciente amigo. Así que yo tengo cierto escepticismo acerca de que esto pueda funcionar, pero estoy abierto a ver los resultados y estudiarlos con mucha atención. Sí, de hecho, Rafa, en los estudios que yo tuve acceso, porque estuve un tiempo de consultor de la Casa Novartis, las diferencias que daban eran de 0,25 dioptrías. O sea, que los cambios de potencia que inducía 6 meses de tratamiento eran marginales, y además los resultados estaban manipulados, ¿sabes? Porque se puede, mediante técnicas estadísticas, hacer que una determinada variable salga en el límite de la significación y a partir de montar un negocio,
qué es lo que era. Esto al fin y al cabo era eso, y finalmente Novartis declinó seguir con el estudio clínico, lo abandonó y todo el proyecto se vino abajo porque realmente era un montaje completo. Esa proteína, como tú dices, no penetra, tiene unos problemas de solubilidad que la hacen inaccesible al núcleo cristalino, que muy bien has dicho tú, es donde está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión está en el núcleo, que es lo que se endurece, que es lo que es más duro, y lo llamamos los órganos de catarata, y lógicamente llegar ahí, pues algo que tú pinches en el cristalino es imposible. Lo más notable también es que las lens softening techniques, estas que empezó con la casa Lensart, Kruger, dieron exactamente el mismo resultado, 0,25 dioptrías. O sea, parece que todo lo que se fundamenta en reblandecer el cristalino, bien sea con farmacología, con láser o con cualquier otra técnica, da un cuarto de dioptría de acomodación, que obviamente es nada para restaurar la presbicia. O sea, que ciertamente que por ahí no van los tiros. Hay que tener en cuenta que cuando algo es eficaz, lo es. No es eficaz en el límite de la significación y en cantidades marginales de magnitud. Simplemente esas magnitudes detectan que hay una variabilidad que, si se maneja estadísticamente de modo adecuado, pues puedes llevarlo a tu favor o en contra. Pero el futuro no está en la relación del cristalino, no está en la farmacología del cristalino. Puede estar en los mióticos, sin duda alguna está en los colirios compuestos de gran complejidad farmacológica, pero eficaces, como son las fogocotas de Bejarano, y a partir de ahí todo lo demás será cirugía. No creo en nada farmacológico, salvo de estas cuestiones que os he mencionado. Gracias, Jorge. Y creo que eso habla mucho de por qué realmente no hay muchos ablandadores del cristalino allá afuera, ¿no? Están todos en estudios, etcétera, y las técnicas láser de ablandamiento tampoco funcionaron muy bien. Entonces eso nos lleva dentro de la farmacopea. Realmente los mióticos solos o en combinaciones, como bien hablamos la vez pasada con Felipe, y en qué consistía su mezcla y cómo pensábamos que se podía medir la acomodación, que parece ser que realmente sí la hay. Pero los mióticos solos, y específicamente hay uno que le cambiaron el nombre, le aumentaron el precio, pero sigue habiendo problemas de... al menos ese artículo muy reciente de la semana pasada, que salió en el artículo en el American Journal, precisamente, Retinal Detachments Associated with Topical Pilocarpine Use for Presbyopia. Entonces, y realmente las conclusiones a las que llegaron ellos no son sorprendentes, que fueron pocos casos, que hay que darle buen consejo a los pacientes que piensen utilizarlo, los signos de alerta.